21 de mayo de 1851, el presidente José Hilario López sancionó la Ley de Libertad de Esclavos, con la cual el país ponía fin a la práctica más vergonzosa que haya hecho la humanidad. En conmemoración de esta fecha histórica, celebramos cada año el Día de la Afrocolombianidad. Pero más allá del acto jurídico, hecho hace 170 años por la clase dirigente, existió una generación de hombres y mujeres que emprendieron su propio camino por la emancipación. Los 30 años que siguieron a la independencia del país también fueron un periodo de rebeliones contra la esclavitud que se dieron en muchas partes de Colombia. Por eso nos acompañan hoy, para hablar de esta historia, Amelia Archbold desde San Andrés y María Camila Díaz desde Bogotá. Hablemos del proceso de abolición de la esclavitud, que entendemos fue muy anterior a 1851. A partir, por ejemplo, de archivos como los de Luis Michel Ory, incluso los de Philip Bigman acá en San Andrés, se puede empezar a leer la emancipación antes de 1851. Aquí los isleños no festejan esa fecha, no tanto porque no se recojan en el discurso de la afrocolombianidad, sino porque ellos conmemoran la figura de Philip Bigman y la figura de Luis Michel Ory. Cada isla tiene un proceso diferente. Aquí hubo un proceso evangelizador en San Andrés, y para el caso de Providencia no fue tanto en ese sentido, fue un poco más de reconstrucción de la isla y convertirla en una guarnición militar para establecer vínculos con otras islas, entre esas Estados Unidos. Cada proceso tiene una particularidad. En el caso de San Andrés y Providencia hay siempre una discusión porque a pesar de que Philip Bigman llega después con los hermanos Lafitte, los habitantes siempre se recogen en el discurso de emancipación frente a la presencia del Estado colombiano. El tema aquí nos acerca un poco a hablar sobre el 20 de mayo como nosotros los raizales, sino hablar del 1 de agosto como algo que nos representa en el Circuncaribe. Ahora, María Camila, ¿cómo fueron esas resistencias a la esclavitud en el siglo XIX en el suroccidente del país? En el siglo XIX, en el suroccidente, hay varias particularidades que condicionan ese contexto de resistencias a la esclavitud. Entonces tenemos, por un lado, pues las guerras de independencia, y empiezan a debilitarse esos mecanismos de sujeción sobre las personas esclavizadas que tenían los hacendados del Cauca, del actual Valle del Cauca, y así entonces en el periodo de las guerras de independencia hay cimarronaje, hay fugas, los esclavizados se enlistan en ambos bandos en conflicto, tanto en los ejércitos de los realistas como en los ejércitos de los insurgentes. Y así entonces desde el periodo de las guerras de independencia pues tenemos una movilización importante de las personas esclavizadas. Siempre nos imaginamos que la resistencia solamente es la fuga, es la guerra, pero desde tiempos coloniales los esclavizados y las esclavizadas acudían a las instituciones de administración de justicia y allí con un conocimiento de las leyes pues en el periodo colonial españolas y de las leyes nacionales para el siglo XIX solicitaban su libertad y la de sus familiares utilizando todo ese lenguaje político, utilizando toda esa retórica política. Y ya más cerca a la ley de abolición de la esclavitud, a 1851, los partidos políticos crean unas sociabilidades para poder interactuar mejor con el caudal electoral y dentro de esas sociabilidades los liberales crean las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas tienen una enorme presencia de gente negra y pues allí hay también como toda una movilización política alrededor del Partido Liberal. Va a existir un movimiento que se denominó como los surriagos o los surriagueros, que era un grupo de gente libre y esclavizada que atacaban a los amos, a los esclavistas más bien, con los mismos látigos con los que los esclavos eran castigados por parte de sus propietarios. Y esto pues más que un acto que podamos entender solamente como los látigos y ya, estaba articulado a toda una reivindicación que la gente esclavizada, pero también la gente libre, empezó a construir desde los incumplimientos a todas las legislaciones
abolicionistas que habían existido desde 1821. Para 1851, en un país de 2 millones de habitantes, 16.000 seres humanos todavía seguían siendo esclavizados y su liberación se ordenó a partir del 1 de enero del año siguiente. Pero ahora, sí hubo un cambio en la vida de esos hombres y mujeres luego de la abolición. Después de 1851, en el caso de San Andrés, muchos se entregan totalmente al protestantismo. Philip Bigman deja a sus descendientes que se vuelven pastores, se podría decir así, en la primera iglesia bautista. Y en el caso de Providencia, se localizaron en ciertos sectores, especialmente en las montañas. Los cambios no fueron tan significativos de lo que pasaba antes de 1851, porque antes del 51 ya existían otro tipo de insurrecciones, pero esos modos de vida todavía se replicaban y se replicaron hasta hace poco. Estas personas ya con el estatus de libre pudieron apropiarse de sus recursos y pudieron entonces convertirse como en unos ciudadanos libres, muy autónomos también por las particularidades del Pacífico, que no habían podido serlo en el periodo colonial. Pero en el Cauca interior, y pues lo que hoy también es Cauca y Valle del Cauca y parte de Nariño, acontece otro fenómeno distinto, y es que la concentración de la tierra en manos de los hacendados, y que muchas veces eran esclavistas, pues impidió que tras la abolición de la esclavitud, muchos esclavizados que trabajaban en las haciendas pudieran o tener tierra o cambiar sus formas de vida. Pero esta ley no transformó lo estructural del racismo, no transformó lo estructural de la desigualdad, no transformó tampoco el acceso a la tierra, que pues sabemos es un problema constante en la historia de Colombia. Estas son historias que nos cuentan una parte de la complejidad y la diversidad, no solo del pasado, sino también del presente de nuestro país. Una enseñanza a la cual queremos contribuir desde Señal Colombia y Señal Memoria a 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia.